el video? Ahí sí. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Le quiero aprovechar de darle las gracias por su amable invitación para participar en este coloquio. También por poder escuchar tan iluminadoras presentaciones anteriormente y por contar con la presencia de todos y todas ustedes. Yo hoy día les voy a hablar sobre la psicopatología del cuerpo y de la afectividad en el pensamiento fenomenológico y en activo de Thomas Fuchs. Mi presentación se va a formular de la siguiente manera. En primer lugar, voy a hablar sobre la formulación del autor con relación a una psicopatología fenomenológica y luego les presentaré su teoría en torno a la fenomenología y psicopatología de la corporalidad y los afectos. Thomas Fuchs es un psiquiatra, filósofo y profesor, sucesor de Jaspers en la cátedra de la Universidad de Heidelberg, cuyo trabajo se enfoca en la filosofía fenomenológica, la psicopatología fenomenológica, así como en la ciencia cognitiva enactiva y corporalizada, con especial énfasis en conceptos no representativos e interactivos de la cognición social. Concretamente, en su investigación trabaja temas como la intersubjetividad, la corporalidad, la temporalidad también, influenciado por el pensamiento de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. En el Manual de Fenomenología y Ciencia Cognitiva, editado por Schmikin y Gallagher, Fuchs propone un determinado entendimiento con relación a la psicopatología y la fenomenología. Para este pensador, la fenomenología se puede considerar como la ciencia fundamental de la psicopatología, en la medida en que es un proyecto sistemático de investigación de la experiencia subjetiva que proporciona un marco para su análisis y el análisis de sus alteraciones en los trastornos mentales, revisando las estructuras básicas de la conciencia como la autoconciencia, la espacialidad, la temporalidad, la intencionalidad y la intersubjetividad. Este pensamiento considera que la raíz de la enfermedad mental se encuentra en la experiencia prereflexiva. Por ello, al clínico fenomenológico le interesa indagar cuáles son los significados personales de determinados estados mentales para el paciente, cómo experimenta su mundo, cómo habita el espacio en tanto que sujeto encarnado, cuál es su experiencia existencial del tiempo o cómo vive sus relaciones interpersonales. Aquellos relatos en primera persona permiten conocer la experiencia subjetiva del otro en la medida en que su mundo se manifiesta. En el ámbito del diagnóstico, Fuchs cree que una psicopatología fenomenológica no debe considerar a las entidades diagnósticas como agrupaciones estadísticamente relevantes de síntomas, sino como modos de experiencia y existencia humanas. En psicopatología general, Karl Jasper refiere que, cito, para el hombre, su incompletitud, su apertura, su libertad y posibilidad ilimitada en sí misma se convierte en la causa de la enfermedad. Fin de la cita. Inspirado en aquellas palabras, Fuchs plantea que el supuesto básico que guía el enfoque fenomenológico es que la subjetividad mantiene una estructura inherentemente vulnerable que puede conducir al padecimiento de la psicopatología. Bien, es importante considerar inicialmente que el pensamiento de Fuchs se sostiene desde un punto de vista que es corporizado y que es en activo. Estos planteamientos son trabajados especialmente en su artículo La circularidad de la mente encarnada, publicado en la revista Frontiers el año 2020, así como en su libro Ecología del Cerebro, publicado por Oxford en el 2018. El tradicional problema mente-cuerpo es reformulado hacia una concepción relacional entre el cuerpo vivido o cuerpo sujeto y el cuerpo fisiológico u objeto, del que
han hablado anteriormente en las otras presentaciones de mis colegas. Fuchs plantea que esta relación ocurre de manera circular y que involucra tanto la relación entre la experiencia vivida y la dinámica de las interacciones organismo y ambiente. En primer lugar, considera que la corporización de la conciencia se manifiesta en ciclos homeostáticos entre el cerebro y el cuerpo, que se relacionan imbricadamente en los ciclos sensorio-motores entre cerebro, cuerpo y entorno. Así, existe una interdependencia entre la disposición de dar sentido del organismo y las posibilidades de su entorno. En palabras del autor, cito, estrictamente hablando, no es una mente en absoluto si por esto se entiende un dominio o entidad separada. Es más bien un sujeto corpóreo cuya experiencia se extiende sobre el cuerpo vivido que está en contacto con el mundo. El cuerpo no es un mero vehículo, sino el lugar mismo del sujeto, la fuente y el medio de su relación con el mundo. Fin de la cita. Es una traducción propia, por si acaso. La estructura de la experiencia consciente no es considerada de manera aislada en la psicopatología fenomenológica planteada por este pensador, sino que se considera como manifestaciones imbricadas en la propia fisiología del sujeto. Así, cito, el enfoque fenomenológico crea un nivel intermedio que relaciona el nivel de las disfunciones moleculares estudiadas por la neuropsicología experimental con el nivel molar de la psicopatología descriptiva y sus síndromes nosológicos. Fin de la cita. Dentro de su teoría en torno a la psicopatología, son especialmente relevantes los conceptos de intercorporalidad e interafectividad. Su pensamiento mantiene como base el entendimiento de que no vivimos en un mundo que es meramente físico, sino que el espacio vivido que nos rodea está siempre cargado de cualidades afectivas. Además, considera que el cuerpo es una caja de resonancia sensible en que las vibraciones interpersonales y del espacio reverberan constantemente. La manera en cómo nos emocionamos nos dirigen a determinados movimientos. Por ejemplo, acercarnos a algo que nos parece atractivo o alejarnos de aquello que nos da miedo. Así, las emociones son motivadores para la acción. Ellas no solo son sentidos en el interior, sino que son expresadas a través de nuestro gesto, el que retroalimenta el sentimiento e induce procesos de resonancia intercorporal. Tal como es planteado por Fresh y Fuchs, nuestro cuerpo es afectado por la expresión del otro, así como nuestra expresión afecta al cuerpo del otro, lo que constituye la base esencial de la empatía. Con todo, Fuchs considera que nuestra vida afectiva no es interna y experimentada individualmente, sino que es un estado compartido que experimentamos a través de una vivencia que es, justamente, interafectiva e intercorporal. En Fenomenología y Psicopatología del 2019, Fuchs desarrolla una teoría sobre las alteraciones del ser corporal con base en los postulados clásicos de la fenomenología sobre el cuerpo. Así, nuevamente recuerda la distinción husserliana del cuerpo como Leaf y como Kerper. Recordemos que el primero, cuerpo sujeto, es el cuerpo que se experimenta como sujeto encarnado, mientras que el segundo, cuerpo objeto, supone el ámbito físico que puede ser percibido por otros. Con base en lo anterior, identifica dos tipos de alteraciones, las del cuerpo y sujeto por un lado, o las del sentido encarnado prereflexivo del yo, y por otro, la de la imagen corporal o la conciencia corporal explícita. Dentro de las perturbaciones del cuerpo sujeto, Fuchs, en colaboración con Frank Rohrich, plantea un enfoque encarnado y en activo de la esquizofrenia, que también trató mi colega anteriormente. Trata a la esquizofrenia como una patología de descorporización en la que la pérdida del contacto con la realidad se puede expresar mediante una opacidad de la conciencia y un sentirse ajeno al mundo. Considera la esquizofrenia como una desencarnación del yo, un debilitamiento del sentido básico de uno mismo, una interrupción del funcionamiento corporal implícito, una desconexión de la intercorporalidad con los demás, que disipa la actuación corporal habitual y el estar en el mundo, mediado por el cuerpo. En esta patología, dice Fuchs, la imagen prereflexiva y práctica del yo se pierde en una inmersión en el mundo compartido,
Dado que el yo y el mundo están en constante necesidad de ser reconstruido por esfuerzos deliberados, ocurren justamente rumiaciones hiperreflexivas. Así, hay un desmedro del conocimiento familiar del mundo, de este conocimiento que es tácito, experimentando una falta de dicha sintonía. Por otro lado, Fuchs categoriza en este mismo artículo a la depresión melancólica como una patología de hipercorporización, por el contrario de la esquizofrenia. En otro artículo llamado El mundo de la vida en personas con trastornos del estado del ánimo, el autor considera que en la depresión ocurre una reducción de la dinámica conactiva y afectiva del cuerpo, que normalmente se dirige hacia el medio ambiente y hacia el futuro, lo que se manifiesta en una inhibición psicomotora, una ralentización de la acción, así como del pensamiento, una desaceleración del tiempo vivido, una creciente rigidez y retardo también del cuerpo vivido, que pierde su funcionamiento fluido y que se manifiesta en la sensación de pesadez, agotamiento, opresión y constricción en general. Así, el cuerpo no aparece como un medio transparente de la relación de uno con el mundo, sino que como un obstáculo, en que los pacientes experimentan sus funciones corporales más lentas o bloqueadas, que en casos extremos puede culminar en el estupor. En resumen, la persona depresiva se encuentra restringida en su cuerpo. Esto es lo que plantea Fuchs. Por otro lado, Fuchs también trata las perturbaciones del cuerpo objeto que atañen a la imagen corporal en primer lugar. Luego trata sobre la anorexia nerviosa. Sobre el trastorno dismórfico corporal, Fuchs plantea que se caracteriza por temores sobrevalorados sobre una supuesta fealdad o deformidad de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo. Usualmente la vivencia del sujeto es que aquella parte se siente más prominente y existe la creencia de que los otros centran su mirada en ella. El miedo a ser observado puede traer consigo ideas paranoides. Fuchs explica esta experiencia citando a Sartre, quien analizó la alineación de uno mismo que surge al tomar conciencia de uno frente a los ojos de los demás, en donde el cuerpo se convierte en un cuerpo para otros, observado y expuesto a la evaluación. En el artículo El cuerpo que desaparece, la anorexia como conflicto de encarnación, publicado en el año 2022, Fuchs realizó un estudio particular de la anorexia nerviosa en el que plantea que este trastorno a menudo se considera principalmente como un trastorno de la imagen corporal, en el que los individuos afectados se someten al dictado de un modelo predominante de delgadez. Sin embargo, el autor plantea que el conflicto en la anorexia consiste en una alienación fundamental del yo del cuerpo. Cree así que el individuo busca tener el control total de su cuerpo e independizarse de él. De esta manera, la tensión fundamental de ser un cuerpo y tener un cuerpo se convierte en un dualismo radical mente-cuerpo, en el que se persigue un cuerpo sin apetitos, angelical y que incluso desaparece. Con todo, la anorexia se concibe como un conflicto fundamental de la corporeidad. Ahora voy a conversarles un poco sobre una psicopatología fenomenológica de la afectividad en el pensamiento de Thomas Fuchs. El pensador plantea que los afectos son modos de sintonía corporal y compromiso con el mundo vivido. En palabras del autor, cito, es a través de nuestra afectividad que nos encontramos en un entorno significativo en el que las personas y las cosas nos importan y en el que nos preocupamos tanto por ellas como por nosotros mismos. Los afectos son el corazón mismo de nuestra existencia. Fin de la cita. Con base en la tradición fenomenológica, Fuchs, en su artículo Fenomenología de la Afectividad del año 2013, describe los sentimientos vitales, los sentimientos existenciales, las atmósferas afectivas, los estados del ánimo y las emociones. En primer lugar, el sentimiento vital o el sentimiento de estar vivo es la capa más fundamental de la experiencia afectiva, corresponde a una conciencia
corporal prereflexiva que constituye el trasfondo de todo sentimiento, percepción o acto intencional. A pesar de que es un sentimiento tácito, este puede intensificarse o también puede disminuir. En alemán, y disculpen mi alemán, el término befinden hace referencia a la acepción de encontrarse en un cierto estado, que responde a la pregunta ¿cómo estás? La respuesta tiene relación con nuestra sensación de vitalidad. Nuevamente, en alemán se puede distinguir en los opuestos Wohlbefinden y Missbefinden, bienestar y malestar. Algunas palabras que nosotros usamos para describir nuestro sentimiento vital podrían ser sentirse vigoroso, sentirse fatigado, por otro lado. Esta sensación se centra en el cuerpo vivido, pero se proyectan sin fronteras y tiñen toda nuestra relación con el mundo. Así, este sentimiento, dice Fuchs, impregna el campo experiencial. Alteraciones en el sentimiento vital, como su aumento o disminución, se encuentran en estados afectivos como la depresión y la manía. En segundo lugar, el autor, siguiendo a Radcliffe, plantea que los sentimientos existenciales son sentimientos de fondo que atañen al cuerpo como a las maneras de encontrarse a uno mismo en el mundo. Involucran al cuerpo tales como en el sentidos de libertad, de sentir amplitud, apertura, o por el contrario, sentir restricción y asfixia, vulnerabilidad o protección, extrañeza o certeza, realidad o irrealidad, por ejemplo. Estos sentimientos se diferencian de las emociones, ya que carecen de un sentido proposicional y no se dirigen a objetos. Esa es la diferencia entre sentimiento y emoción. Fuchs cita a Stefan y Slavey para describir determinados sentimientos existenciales, tales como los que son elementales, que incluyen el sentimiento de estar vivo, de sentirse uno mismo, el sentimiento de realidad también. En estados psicopatológicos, estos sentimientos se perturban. Por ejemplo, en el síndrome de Cotard se experimenta el sentirse muerto, en la despersonalización se vive el sentirse ajeno a uno mismo, o en la desrealización el sentirse como en un sueño, por ejemplo. Lo que tienen en común dichas vivencias es que se desvanece el trasfondo de familiaridad con el mundo. Por otro lado, los sentimientos existenciales sociales refieren a estados como el sentirse en casa en el mundo y en relación con los demás. Por ejemplo, sería sentirse bienvenido, sentirse en un entorno familiar, sentirse conectado. O, por el contrario, sentirse como un extraño, desconectado o rechazado. Fuchs ejemplifica que las perturbaciones psicopatológicas que estos sentimientos pueden experimentar se observan, por ejemplo, en el delirio de Capgras, en el que existe la creencia de que personas familiares han sido reemplazadas por impostores. Así ocurre una pérdida de la familiaridad con los otros individuos que los lleva a percibirlos erróneamente. Por otra parte, el psiquiatra se refiere a las atmósferas afectivas, las cuales constituyen a las cualidades afectivas de situaciones espaciales o interpersonales vividas, como por ejemplo sentirse feliz en una fiesta o sentirse triste en un funeral. Las atmósferas se experimentan a través de una resonancia en el cuerpo, se experimentan también como un afecto que emana del espacio y que se encuentra en el entorno que nos rodea. En la psicopatología, esta puede sentirse con mayor intensidad en estados paranoides, en fobias sociales o en otros trastornos de ansiedad. De acuerdo con Fuchs, por otro lado, los estados de ánimo como la euforia, el júbilo, la serenidad, el aburrimiento, la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, la melancolía, constituyen otra capa de la vida emocional. Los estados de ánimo, como estados fundamentales del ser en el mundo, indican en general cómo están las cosas en nuestra vida y se diferencian de las emociones. Fuchs distingue determinadas características del estado de ánimo que se pueden diferenciar de la emoción, como la duración. Por ejemplo, el estado de ánimo dura horas, días, semanas. Es un constante y tiene fluctuaciones que son graduales.
a diferencia de la emoción, que son efímeras y que su fluctuación es rápida. Las emociones son prominentes en un determinado momento, mientras que el estado de ánimo permanece como un fondo del campo experiencial. Es importante también considerar que los estados del ánimo son omnipresentes, tiñen todo el campo experiencial, no son delimitados, sino que se irradian a través del entorno. Por otro lado, nos habla de la falta de intencionalidad. El estado de ánimo es un estado que no se refiere a ciertos objetos, sino que atañe al cómo me siento en el mundo. En contraste, la emoción está motivada y es intencional. Y por otro lado, el carácter disposicional. Los estados de ánimo vuelven propenso al sujeto a percibir las situaciones de una determinada manera y afecta la cognición, así como afecta la emoción. Así, los estados de ánimo no son emociones generalizadas, sino que son condiciones de posibilidad para emociones enfocadas específicamente. De acuerdo con Fuchs y Koch en el 2014, las emociones son respuestas afectivas a eventos que preocupan a un sujeto, implican cambios corporales y motivan determinados comportamientos. Por ejemplo, el acercarse a algo que te gusta y el alejarse de algo que te desagrada. Para los autores, las emociones son formas de prestar atención a las características de una determinada situación, dándole un significado relacionado con la emoción que se siente. En resumen, las emociones son formas de estar en el mundo, que surgen a partir de una sintonía prereflexiva con los demás, que indican el estado actual de nuestras relaciones, intereses y conflictos, y se manifiestan como actitudes y expresiones en el cuerpo. Así, lo que plantea el autor, en conjunto con Koch, es un concepto corporalizado y extendido de las emociones al considerar que la emoción engloba al sujeto y a la situación, y por lo tanto no pueden localizarse simplemente en el interior de una persona. Por el contrario, piensa que el sujeto está comprometido con el entorno y que en sí mismo tiene cualidades afectivas. Para finalizar, les voy a presentar mis conclusiones. A diferencia de la psicopatología tradicional, que considera la enfermedad como un proceso que ocurre dentro del individuo, la psicopatología fenomenológica, tal como es pensada por Fuchs, considera que el cuerpo vivido no es solo el dominio primario de la experiencia del yo, del bienestar o del malestar, sino que también es nuestro medio de contacto elemental con el mundo. Las sensaciones de fondo del cuerpo, como la tranquilidad, la inquietud, colorean toda nuestra experiencia en relación con el mundo y con los otros. Así el cuerpo está incrustado en un entorno que es intercorpóreo y que se convierte en el medio de la interafectividad. Desde este punto de vista, Fuchs plantea que los trastornos mentales deben ser entendidos como alteraciones de la vida del paciente en el ámbito de su cuerpo, de su espacio vivido y de su relación con los otros. En palabras de Vandenberg, cito, el paciente está enfermo. Esto significa que su mundo está enfermo. Fin de la cita. En ese sentido, la enfermedad mental no se entiende como un estado propiamente de la cabeza, sino como una forma, un padecer trastornado de estar en el mundo. La visión fenomenológica que sigue Fuchs se aleja de la creencia de que nuestra vida afectiva se encuentra justamente dentro de nuestra cabeza. Por el contrario, considera que son fenómenos que se encuentran en una relación imbricada entre cuerpo, yo y mundo. Podemos recordar a Merleau-Ponty con su concepto de quiasma, por ejemplo. De esta forma, los fenómenos afectivos se entienden como corporizados y extendidos en una noción en activa, ¿no? Esto quiere decir que se entiende que el cuerpo actúa como el medio más explícito con el que nos relacionamos afectivamente con el mundo, que mantenemos una autoconciencia prereflexiva que vincula aquella vida afectiva con nuestra subjetividad y que dichos sentimientos y afectos nos abren condiciones de posibilidad. Para finalizar, quiero recalcar la importancia de que la psicología considere justamente el ámbito intercorporal e intersubjetivo de los padecimientos mentales, ya que solemos encontrar explicaciones en las que subyace un dualismo tradicional mente-cuerpo, que en ocasiones se reemplaza incluso por un monismo reduccionista que otorga especial consideración al cerebro,
ignorando una consideración de la conciencia como corporizada, situada y extendida. En contraste con lo anterior, el pensamiento de Fuchs es iluminador al poner en relieve justamente las nociones de intercorporeidad e interafectividad, lo que nos otorga nuevos modelos explicativos y que nos permiten repensar la psicopatología, así como guiar nuevas formas de tratamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Victoria por la presentación. A continuación, y en razón del tiempo, vamos a tener algo así como 10 minutos para compartir distintas preguntas e inquietudes, comentarios a los expositores. Creo que en el chat ya había una pregunta. Hay un buen parte. Sí, sí, es que hay unas preguntas que ya están resueltas, más al fondo.